Chita Agua de nuevo, gente, estamos ya en el capítulo 9 de Sechihuatán, otro capítulo más. Llegados hasta aquí, yo creo que tienen que haber captado todos bastante bien evidencias alternativas que nos han considerado a la hora de entender la realidad y nuestro origen, ¿no? Para quien quiera tomarse lo que he dicho en serio, claro, si no, pues haya cada cual, lo que quiera hacer cada uno con su tiempo, eso es cosa suya, ¿no? También hemos ido viendo, creo yo, lo que comenté en el capítulo anterior, que es el tremendo esperpento en el que convirtieron aquí todos los invasores. Así que lo que hay es creo yo, un despiste total y que viene causado pues precisamente por las mentiras que impusieron aquí los esclavistas en su época. Y así pues se han convertido lo que es la cultura nuestra en pura escoria y las investigaciones pues se las cargan. Bueno, de paso con lo que hemos visto también creo que se debe empezar a contener un poco ya ese fanatismo, por decirlo así, que se ve hoy en día acerca del tema Amasí o la relación entre Canarias y los pueblos bereberes o el norte de África, como lo quieran decir, porque creo que todo lo que hay acerca de eso está claro que no son más que propuestas sin resolver. Yo lo he dicho mucho, hay mucha gente por ahí que lo está comentando también y bueno, si quieres saber la historia de Canarias como es, pues no puedes cerrarte en banda con eso ni tratar de imponer esa cultura como hacían antes los cristianos, ¿no? Entonces ha habido mucha ilusión con esto, ha habido mucho empecinamiento y todo lo que ustedes quieran, pero creo que hay que tomarse las cosas un poquito más despacio. Y eso más o menos es lo que vamos a enfrentar ahora. Vamos a ver cómo se ha formado este tinglado, esta moda de la Amazigh, y veremos a dónde nos lleva y vamos a irlo desarrollando. Ya vimos algunos detalles en el capítulo 4, allí se desmontaron ya hace bastante tiempo. Las premisas que se usan para traducir el guanche desde la Amazigh, parece como que no haya pasado nada, ¿no? Y yo creo que está pues bastante a huevo para discutirlo. Entonces se ve la situación que hay, si hay una obsesión o no, o si hay una psicosis verdadera o no, si se está tergiversando el asunto o no. Yo creo que está claro que un poco sí, ¿no? Bueno, las raíces de toda esta moda del canario Amazigh, canario bereber, están en algunos trabajos de varios investigadores, porque claro, la gente va con seguridad diciendo no, somos Amazigh, somos bereber, a mí no me discutan nada, porque pim, y te sueltan las cositas muy claras, ¿no? Entonces están respaldados pues, por investigaciones. Y hay algunos trabajos de varios investigadores, como estaba diciendo, que están publicados últimamente, sobre todo, y que el fanatismo los ha asumido como definitivos. Están como en plan dogma, en plan seguridad total. Entonces voy a hablar en este capítulo de uno de los que más se usan como referente, o como se lo quiere decir, y por supuesto hablaré desde ya que mi intención no es ni mucho menos menospreciar nada de esto, que todo esto es un trabajo muy bien hecho siempre y que va a servir luego para encauzarlo todo. Tampoco creo que los propios investigadores necesiten mucho que explique esto, sino que lo estoy explicando sobre todo para el público, porque los investigadores están como yo, enfrentándose al dilema, y el que tire para adelante pues bien, ¿sabes? Que quiera que esté empapado de temas guanches, seguro que le habrá leído o conoce el trabajo del que quiero hablar, que es el titulado Las escrituras líbico-berber y latino-canarias en la secuenciación del poblamiento de las Islas Canarias, que es de los autores que todo el mundo conoce, que son José Farrugia de la Rosa, Werner Pichler, Alain Rodríguez y Sergio García Marín. Voy a referirme al trabajo simplemente mencionando a José Farrugia, que es el más conocido de todos. Es un estudio, por supuesto, interesante, que se ha tenido muy en cuenta, como digo, en todo esto, y que trata básicamente de, como dice el título, de deducir una cronología en el poblamiento de nuestras Islas Canarias, es decir, en qué época se poblaron y de qué manera hacer posible, ¿no? O sea, que va a tratar de teorizar, de establecer un poco todo eso. Se basa, sobre todo, en el estudio de los grabados rupestres que tenemos aquí en Canarias y, pues, en la comparación que hace con los que hay en África, que los toma como referencia, ¿no? Primero hace una introducción bastante interesante a la arqueología canaria. Según explica la cosa, básicamente quedó en dos opciones. Unos dicen que los grabados son procedentes o que tienen vínculos con Europa, y otros dicen que están vinculados con el norte de África. Entonces, el fanatismo del Calvado, permíteme que le diga fanatismo, porque quiero que se entienda bien de a qué me estoy refiriendo, ha surgido de defender ciegamente la teoría africana que propone precisamente este trabajo. Se toman, creo yo, como dogmas lo que el autor está presentando como teorías. Hay cosas que no están demostradas y que la gente está tergiversando, que las está interpretando a conveniencia y las está intentando imponer, entre comillas, por la fuerza, ya me entienden, forzándolos un poco, ¿no? Entonces, este trabajo expone una teoría, la elabora seriamente, lo que quieran, pero a partir de los indicios con los que cuenta el autor y con los conocimientos que él maneja y con su percepción de la realidad. Tiene una carga subjetiva importante, como todos los trabajos de este tipo, y llega a un límite como todos los trabajos de este tipo. Entonces, no hay nada definitivo, por mucho que me venga a decir nadie. Aprovechando la aproximación a la situación que hace el propio trabajo, voy a nombrar algunos detalles que me gustaría mencionar. El primero que nombra es la atomización de la arqueología canaria, que dice que es un tema que está pues así disgregado, que se dejó de estudiar a nivel de conjunto de todas las islas, y que esto surge de la idea absurda de pensar que éramos pueblos distintos. Esto hay que decirlo ya, lo que dice Farrugia es cierto, esto es un esperpento total, el tema de los bimbaches, los aguaras, los benaritas, los canarí, los maos, todo ese rollo es pura cochambre. O sea, eso no tiene nada que ver con nuestro
nuestro pasado, no son pueblos diferenciados, somos todos el mismo pueblo. Yo creo que ya lo he ido yo dejando ver también muy claramente, así que tenganlo claro, eso son aberraciones que no tienen sentido. Pues en base a esto se ha disgregado también lo que es el estudio de la arqueología canaria y ha sido un problema en la hora de desarrollar. Esos conceptos se mantienen pues por motivos varios, uno de ellos pueden ser intereses de todo tipo, así que tampoco vamos a entrar mucho en eso, pero ya cada uno que suponga lo que quiera, ¿no? Otro detalle que me gustaría destacar de lo que menciona este proyecto, el absoluto desprecio que han mostrado siempre los invasores de la cruz por pueblos como el nuestro. Es un trabajo que lo dice un poquito más fino, no habla como yo, lo dice en plan más formal, ya saben, todo bien dicho y tranquilito, pero comenta que pueblos como el nuestro eran considerados simplemente bárbaros y vamos, de lo peor, ¿no? Simplemente decían lo que fuera, o sea, nosotros decían que nosotros no sabíamos ni escribir, que era imposible que tuviéramos una escritura y ni que prácticamente que ni nos comunicásemos, ¿no? Que éramos simplemente unos salvajes que estaban tirados aquí y nada más, y era pura lógica, no había que discutir nada. Y se arrogaban el derecho a pues a hablar así, a imponer todo lo suyo sin ningún problema. Simplemente por estar alejados de lo que es el origen de la civilización cristiana, que no pertenecían a ningún tipo de civilizaciones de esas tan conocidas o de las que llaman grandes civilizaciones de la historia y así en plan solemne y todo eso, ¿no? La historia de la humanidad, y estos tipos no son nadie, ¿qué hacen aquí? Estos están perdidos. Entonces comenta que toda la arqueología en general andaba sometida a ese esquema, ¿no? A ese desprecio, porque eso es un desprecio repugnante, basado en dogmas religiosos y en una visión que él dice que es la judío-cristiana de la realidad, y es así. Ya saben que así de arrogantes y simplistas y déspotas han sido siempre los cristianos con sus mentiras y todo eso, que ya aquí los hemos ido conociendo, ¿no? Si se fijan, este comentario de Farrugia se complementa perfectamente y totalmente con lo que contiene el último capítulo, ¿no? Con el que les contaba acerca de cómo reinventaron el mundo. Así que si se dan cuenta, lo que se está tratando aquí, o de lo que está hablando, en realidad es de cómo todos los pueblos debían someterse a esa nueva mentira o a esa nueva realidad. Es decir, que los que no habían llegado a integrarse en la farsa de los cristianos simplemente eran bárbaros, despreciados y pueblos a los que se podía pisotear, arrasar y someterlos por completo hasta que pasasen por el aro, ¿no? Eso más o menos es lo que dice Farrugia. Explicado esto, luego el trabajo cuenta cómo surgió esa asociación entre los grabados de las culturas del norte de África y los grabados guanches, ¿no? Que básicamente se estableció a mediados del siglo XIX, que fue por esa época cuando se puso un poco de moda, entiendo yo, el tema de la arqueología, sobre todo en África, con las zonas que tenían ocupadas los franceses, enviaban gente a explorar y fueron descubriendo grabados y tal. Entonces al ver los canarios dijeron, esto es africano. Y básicamente se quedó así, se quedó vinculado así y por tradición, pues ya está lo de África, ¿de dónde va a ser esto? Esto tiene que ser africano, ¿vale? Entonces no había que discutir mucho más, sino ya tratar de simplemente resolver por qué estaban aquí. Y con esto, con esta similitud de la que acabo de hablar, es la raíz, el origen del que ha surgido todo. Y de aquí ha surgido todo lo que tenemos hoy, con ese convencimiento, ese fanatismo tan grande que hay, de que venimos de las culturas bereberes, de que tenemos que ser amasí, de que podemos traducir el guanche desde allí, que podemos dejar de usar el término este tan estúpido de guanche, usar amasí insular, tonterías esas, no sé qué, llenarlo todo de banderas amasí, traducir, bla, bla, bla. De todo. Bueno, que algunos me estarán diciendo, no, mira, Tana, es que hay más cosas y algunos detalles importantes que no están nombrando, que tal, igual, no se preocupen, que yo sé de que en lo que están pensando y no se hago bien, que poco a poco iremos discutiendo todo lo demás. Pero bueno. Si miramos un poco ya a la conclusión, dice que no es posible dar una cronología definitiva sobre el poblamiento de las islas, pero que se puede afirmar que se desarrolló a partir del siglo VI antes de nuestra era, 600 años antes de nuestra era. Eso más o menos es lo que dice Farrugia que pasó. Luego también dice que llegamos a Canarias en 2 oleadas, es decir, que antes de que vinieran los de la Cruz, aquí los guanches habían venido de 2 veces, ¿de acuerdo? Con 2 grupos de gente. Llegó primero en una época una bandada de gente, por decirlo así, y luego otra oleada en otra época. Y todo eso debió ocurrir, como digo, a partir del siglo VI antes de nuestra era, que es sobre el 500 o 600, antes del año 0, para que lo entiendan todo. Pues les aconsejo que lo vean, sobre todo también para que vean todo lo que tienen que emplearse los especialistas aquí, como les estaba diciendo al principio, para que vean lo que tienen que ocurrir para llegar a una información tan escasa como la que tenemos. O sea, tienen que buscar y hacer unas virguerías tremendas porque está todo desaparecido, todo sin explicar, como comentaba, todo enredado y les está costando muchísimo. El estudio de Farrugia dice que para llegar a las conclusiones de ese trabajo se partió de que lo que tenemos en Canarias es algo que él o los investigadores en general llaman escritura líbico-bereber, pero claro, después de lo que nosotros vimos en el capítulo anterior, yo creo que ya se puede decir, da la sensación de que a lo mejor no es escritura líbico-bereber. Digo yo que alguno se lo habrá podido plantear, aunque no haya dado con la solución. En esos capítulos hemos visto algunas pistas, y más bien pistas vivas, por decirlo así, menos fósiles, que contrarrestan un poco todo esto y que lo ponen un poco, lo dejan un poco en el aire, ¿no? Y ya está, o sea, yo podría ya terminar el vídeo aquí y decir, ya está.
lo de Farrugia y compañía no se sostiene. Está muy bien, está perfecto, es una teoría súper bien, que es muy interesante, que va a servir para completar las cosas, que tal, que no sé qué. Ya está, no hay más que sostener aquí con este trabajo. Simplemente hay unas similitudes aquí y allá, igual que las que ya he mostrado en otros sitios. Entonces no se puede asegurar, es que somos amasí, somos bereber, venimos a la amasí, venimos a bereber. No, sencillamente no, lo siento, pero es que no. Pero vamos a seguir viendo más detalles. Hay unos puntos que me gustaría destacar, otros más. Por ejemplo, dice que se queja del estado, de lo que estaba comentando antes, del estudio de la arqueología canaria, que dice que está poco desarrollada, que no hay programas de investigación serios y que, bueno, se ve que, como da la sensación por lo que él dice, que está un poco abandonada, ¿no? A mí, ¿qué quieren que les diga? Qué raro me parece, ¿no? Con todo el desprecio que padecemos los guanches aquí desde siempre, no sé yo a quién le puede extrañar esto. Luego comenta que la arqueología canaria, fíjense, se estudia de un modo más simple que en otros lugares, o sea, tenemos una arqueología que está tratada de una forma más limitada, si quieren decirlo así, y que básicamente se han limitado a coger nuestra arqueología y encajarla en resultados externos, ¿no? O sea, nos han encajado en una visión evolutiva respecto a otros pueblos, que es más o menos la visión judío-cristiana de la que estábamos hablando antes, ¿no? Nosotros somos el resultado de, yo qué sé, de la evolución de por aquí, de por allá, de un progreso que ha pasado fuera de aquí, ¿no? Entonces, no hay unos estudios, pues, parece ser que serios en cuanto a esto. Y luego hay una frase que dice que el estudiar lo que son los grabados rupestres o las manifestaciones arqueológicas de Canarias es moverse sobre arenas movedizas, ¿vale? Que es muy inseguro, faltan todavía evidencias y muchas cosas que avalen lo que está diciendo. Entonces creo yo que el propio trabajo está diciendo, miren ustedes, vayan más despacito, tengan cuidado y no se crean tanto. Entonces el fanatismo este y la moda esta que hay, llevarla con más calma, ¿vale? Y también echa en falta un poco lo que es un trabajo en conjunto con estudios africanos, con recursos africanos, con métodos africanos, con proyectos africanos, de modo que no sea solo, mira, qué hicieron en África y tal, sino un trabajo en común, ¿no? Como vamos a hacer todos juntos, a mirar todos juntos esto, tal, igual. Como que eso falta un poco también y le resta, total, que el propio trabajo está dejando clarísimo que el tema está muy crudo. Bien, que está limitado, que está poco hecho, que está un poco verde, como quieran llamar. Entonces, sobre este tema yo creo que se percibe el abandono que hay con todo lo canario. Este trabajo muestra una teoría y no está al 100% demostrado nada. Hay otro detalle que comenta el trabajo que me gusta, que me gustó mucho, que dice que hay expertos del continente africano, concretamente de Argelia, que han dicho que nuestros grabados guanches son autóctonos de nuestro pueblo. O sea, yo leí eso y dije, perdone, ¿cómo? Sí, están diciendo que son, para que lo entiendan, que los grabados de aquí, los guanches, son como las retamas, que solo están aquí, que son autóctonos y que son originales de aquí, de Canarias, y que es investigador y todo el rollo que está metido en esto y que no son africanos. Pero Farrugia dice que eso no puede ser, que es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que nosotros hemos visto, otra vez lo insisto, yo creo que da pie a pensar de que hay una posibilidad de que eso sea cierto. Entonces yo entiendo los argumentos que pone Farrugia y tal, y que está muy bien, pero ya hay una sospecha de que eso puede ser así. Claro, para quien no entienda este tema, que los grabados no se pueden fechar, eso es lo primero, ¿no? Y este trabajo está configurado, establecido, tiene parte de la raíz que decía antes, que es de asociar los grabados canarios a los grabados africanos. Pero los grabados no se pueden fechar. Yo no puedo llegar a un grabado que lleva ahí X tiempo y decir esto tiene 1000 años. Voy a África y digo tiene 1000 años. No se puede. Entonces se suele hacer una asociación según las excavaciones que hayan cerca de los grabados y decir, a lo mejor, si la excavación hay unos restos fósiles que tienen 1500 años, te van a decir, pues a lo mejor estos grabados tienen 1500 años, pero no se puede vincular tampoco. Es muy difícil saber la edad de unos grabados. Entonces, ¿qué hace Farrugia para determinar la fecha de la llegada de los bereberes? Se supone que somos bereberes. ¿Qué hace para decir, bueno, ¿y cuándo llegamos a Canarias? Pues como él dice que los grabados que están aquí son como los africanos y que tenemos escritura líbico-bereber, que es la misma de África, pues lo que hace es decir, según lo que él calcula y tal, dice, pues la escritura líbico-bereber surgió en tal época. Dice, pues a partir de esa época fue que tuvimos que llegar a Canarias, siglo VI antes de nuestra era, y dice que esa fecha tuvo que ser una fecha de referencia en la llegada de los amasí, bereberes o norteafricanos a nuestras islas. Por eso está establecido así. Y luego en el trabajo hay una frase que dice que en función del conocimiento científico actual no quedan dudas de que los canarios tenemos un origen líbico-bereber. Pero yo creo que eso no es así. El conocimiento científico actual no ha demostrado nuestro origen bereber. Eso es un error, por mucho que me lo quieran decir. ¿Por qué no? No es así. Y ya lo iremos viendo. Sí, para los que tengan interés, yo les recomiendo que vean el trabajo, ya les digo, y lo que es el tema de las dos oleadas, él las justifica por dos
dos tipos de grabados que ve. En las islas hay unos grabados que él denomina líbico-bereberes y luego hay otros que él llama latino-canarios. Entonces, como son grabados que tienen un trazo distinto, unos más curvilíneos, otros más rectos y tal, dice que unos son más propios de los bereberes y los otros tienen una influencia latina, ¿no? Entonces se atribuyen a épocas distintas, de modo que eso le sirve a él para decir, pues mira, vinieron de dos veces. Y bueno, yo creo que eso no tiene nada que ver con eso, que simplemente se trata de un distinto uso de los materiales, una distinta técnica a la hora de escribir lo mismo, de escribir las mismas cosas o cosas parecidas, y que no tiene que ver con una forma de escritura, no es que una cosa se parezca más al latín, la otra más al bereber ni nada, sino que son como dos personas dibujando lo mismo, cada una a su manera, nada más. Y a lo mejor incluso pueden ser de épocas distintas, estilos, nada más. Pero vamos, que todo muy interesante. Yo en serio, yo vuelvo a animarles a todos a que lo vean y creo que hasta aquí no hay que comentar mucho más. Ya solo quería dejar eso, claro, ya hemos dejado explicada una parte del origen de ese entusiasmo con el Amazigh. En los siguientes capítulos vamos a ver un poco más y vamos a seguir hablando de dónde viene todo eso y ya ven que no, porque no está demostrado. Eso no quiere decir que vayamos a hacer de aquí o de allá ni nada, es que no somos Amazigh. Y lo peor que puede pasar cuando tú digas que no eres Amazigh, que es porque no sabemos de dónde somos por ahora. ¿Y qué pasa si decimos que no sabemos dónde somos? Porque están las cosas bien. Y empezar a promover una cultura aquí que no es la nuestra y tal, y lo digo con el máximo respeto a todo el mundo. O sea, yo hablo de los Amazigh igual que hablo de los alemanes, que hablo de los sudamericanos, me da lo mismo. Lo que les digo es que somos canarios por ahora, que somos los guanches por ahora, y que no hay nada que nos diga que somos otra cosa. No es cuestión de empujar sin necesidad y de forzar nada que no esté aquí. Más despacio. Nos vemos en el próximo capítulo. No se pierdan nada, ¿de acuerdo? Hasta el siguiente, nos vemos. Chao.